Buen día, mi nombre es Anayeli Rivera Melgar. Este es un video para la materia de control estadístico de la calidad de la carrera de Ingeniería Industrial con el profesor Juan Morales en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana. Temas referentes a la unidad número 1, Teoría General y Herramientas Básicas en cuarto Y. Empecemos con filosofía y herramientas de la calidad. Introducción a los sistemas de gestión de calidad, evolución histórica. El concepto de calidad evolucionó en 6 etapas. La primera es la etapa artesanal, la segunda es la etapa de la industrialización, la tercera es etapa del control final, control de la calidad, la cuarta es la etapa del control en proceso, la quinta es la etapa de control en diseño, que es el aseguramiento de la calidad, la sexta es la calidad total. Antecedentes de calidad, evolución histórica. El desarrollo de la calidad se basa en 3 diferentes grupos. El primero es el orden, donde tiene como propósito el diagnóstico, enfoque a generar valor y los resultados son a corto plazo. El segundo es el aseguramiento. En este se basa en la certificación, calidad reproducible y lo obtenemos a mediano plazo. Y el tercero es la cultura, que basado en la competitividad, el enfoque holístico y la sustentabilidad. La evolución histórica la podemos ver en varias etapas. La primera época fue la revolución industrial. En esta etapa tenemos la inspección final del producto y una de las características de esta época es separar producción defectuosa. La época de la Segunda Guerra Mundial tenemos la etapa del control de la calidad. Aquí tratamos de prevenir producción defectuosa. La época de 1950 al 2000, en esta etapa tenemos el aseguramiento de la calidad y una de sus características fue dar confianza en la conformidad en producción. En la época de los 2000, la etapa fue gestión de la calidad y las características que tiene esta etapa son dar confianza a la conformidad en producción, satisfacción del cliente, mejora continua. Y la época del siglo XXI, en esta etapa tenemos la gestión total de la calidad y las características son dar confianza en la conformidad en producción, satisfacción del cliente, mejora continua, calidad en toda la gestión empresarial, beneficios a proveedores, empleados y sociedad. Filosofías de la calidad. En esta tenemos varios filósofos que hablaron acerca de la calidad. El primero de ellos es Joseph M. Juran. Existe una serie universal de pasos de entrada-salida llamado mapa de planeación de calidad. Como sigue, identificar quiénes son los clientes, determinar las necesidades de esos clientes, traducir las necesidades a nuestro lenguaje, que es el de la compañía. La trilogía de Juran, planeación de calidad, desarrollar productos con características que respondan en forma óptima a la necesidad de los clientes, desarrollar un proceso que sea capaz de producir las características del producto y transferir el proceso a la operación. El control de la calidad. La alta administración debe utilizar un proceso universal para controlar las operaciones. Las actividades de control son establecer un lazo de retroalimentación en todos los niveles y para todos los procesos, asegurarse de que cada empleado se encuentre en estado de autocontrol, establecer objetivos de calidad y una unidad de medición para ellos, proporcionar a las fuerzas operativas medios para ajustar el proceso de conformidad con los objetivos, transferir responsabilidad de control a las fuerzas operativas para responsabilizarlas de mantener el proceso en su nivel planeado de capacidad, evaluar el desempeño del proceso y la conformidad del producto mediante análisis estadísticos, aplicar medidas correctivas para restaurar el estado de conformidad con los objetivos de calidad. Mejora continua de la calidad. Este proceso se basa en los siguientes conceptos fundamentales. Realizar toda la mejora proyecto por proyecto. Establecer un consejo de calidad. Definir un proceso de selección de proyecto que incluya normalización, selección, declaración de misión y publicación del proyecto. Designación para cada proyecto un equipo de 6 a 8 personas con la responsabilidad de completar el proyecto. Otorgar reconocimientos y premios públicos para establecer los éxitos relacionados con mejoras de calidad. Aumentar el peso del parámetro de calidad a la evaluación de desempeño en todos los niveles organizacionales. Participación de la alta administración en la revisión de proceso de las mejoras de calidad. Proporcionar entrenamiento a todo el equipo administrativo en el proceso de mejora de calidad. El siguiente es Genichi Taguchi.
Creó el concepto de diseño robusto. Este excedía sus expectativas de calidad para así lograr la satisfacción del cliente. Cada vez que se diseña un producto, se hace pensando en que va a cumplir con las necesidades de los clientes, pero siempre dentro de un cierto estándar. A esto se le llama calidad aceptable. El tipo de diseño que Taguchi propone es que se haga mayor énfasis en las necesidades que le interesa al consumidor y que a su vez se ahorre dinero en los que no le interesan, rebasando las expectativas que el cliente tiene del producto. Al hacer un diseño robusto de determinado producto, se maximiza la responsabilidad de éxito en el mercado, y aunque esta estrategia parece costosa, en realidad no lo es, porque a la vez que gastamos en excedernos en las características que de verdad le interesan al consumidor, se ahorran las que no le dan importancia. El siguiente es Vilfredo Pareto. Pareto realizó importantes contribuciones de estudios de la economía y de la sociología. Es famoso por su observación de que en Italia el 20% de la población poseía el 80% de la propiedad. Esta observación la popularizó posteriormente Joseph Juran y otros con el nombre de principios de Pareto, creando el concepto distribución de Pareto. Diagrama de Pareto. Pareto enunció el principio basándose en el dominio conocido empírico. Observó que la gente en su sociedad se divide naturalmente en los pocos de mucho y los muchos de poco. Después de que Pareto enunciara este principio, se ha constatado que es aplicable a muchas y diversas situaciones cuando es necesario resaltar una necesidad de mejora. Al diagrama de Pareto también se le denomina curva 80-20. Es una gráfica para organizar la forma en que se queden en orden descendente, de izquierda a derecha y separado por barras. Permite asignar un orden de prioridades. Es necesario cumplir con las siguientes características como lo indica la gráfica anterior. Graficar cada una de las características en orden descendente de izquierda a derecha. Asignar el rango de unidades de medición en la columna del lado izquierdo. Asignar el rango de porcentaje de contribución para cada barra de la gráfica de la columna del lado izquierdo. Graficar la curva de contribución de porcentaje por cada punto en la gráfica de barras. El siguiente es Philip B. Crosby. En los años 60 propuso un programa de 14 pasos tendiente a lograr la meta de 0 defectos. El programa de Crosby plantea la posibilidad de lograr la permanencia mediante la motivación de los trabajadores por parte de la dirección de la organización, dándole un gran peso a las relaciones humanas en el trabajo. 14 pasos, 0 defectos. El primero es el compromiso en la dirección. 2. Equipos de mejoramiento de la calidad. 3. Medición de la calidad. 4. Evaluación del costo de la calidad. Concientización de la calidad. 6. Equipos de la acción correctiva. 7. Comités de acción. 8. Capacitación. 9. Día cero defecto. 10. Establecimiento de metas. 11. Eliminación de la causa de error. 12. Reconocimiento. 13. Consejo de la calidad. Y 14. Repetir el proceso de mejoramiento de la calidad. El siguiente es Armando Feigenbaum, fundador del concepto de control total de la calidad, CTC. El Dr. Armand Feigenbaum fue gerente de manufactura y control de calidad a nivel mundial de General Electric por más de 10 años, presidente de General System Company en Massachusetts y director fundador de la Academia Internacional de Calidad, donde participó la Organización Europea para el Control de la Calidad, el JUS y el ASQC. En 1951 publicó el libro Control de Calidad, Principios, Práctica y Administración. Se le reconocen 3 grandes aportes: el concepto de calidad total, que los japoneses recogieron como Total Quality Control, TQC, la promoción internacional de la ética de la calidad y la clasificación de los costos de la calidad. Feigenbaum considera que la calidad se ha convertido en la única y más importante fuerza que lleva al éxito de la organización y al desarrollo de la compañía en los mercados nacionales e internacionales. El siguiente es Edwards W. Deming. La mayor contribución de Deming a los procesos de calidad en Japón es el control estadístico del proceso, que es un lenguaje matemático con el cual los administradores y operadores pueden entender lo que las máquinas dicen. Las variaciones del proceso afectan el cumplimiento de la calidad prometida. Hoy, el ciclo PHVA, planear, hacer, verificar y actuar, se denomina ciclo Deming en su honor, aunque por justicia se debería llamar ciclo Shewhart, por ser el último quien lo inventó. Posteriormente, los estadounidenses
estadounidenses ante el empuje de la industria japonesa recuperan estos conceptos que les habían pasado desapercibidos de la figura del propio Deming y su más aventajado discípulo Malcolm Bradich. Las ideas de Deming se recogen de los 14 puntos y 7 enfermedades de la gerencia de Deming. Los 7 pecados mortales. El primero es la carencia de constancia en los propósitos, establecer objetivos. 2, enfatizar generar ganancias a corto y dividendos inmediatos, evaluación de rendimientos, calificación de mérito o revisión anual, administración por objetivos y evaluación de desempeño. 4, movilidad de la administración principal. 5, manejar una compañía basada solamente en las cifras visibles. 6, costos médicos excesivos y 7, costos de garantía excesiva. Los 14 puntos de Deming son: el primero, crear constancia en los propósitos, innovación, invertir recursos, continuo mejoramiento e invertir en mantenimiento. 2, adopta una filosofía nueva, tomar la calidad como una religión. 3, terminar con la mala práctica de compra a los más bajos precios, multiplica proveedores, no vender fijo, dependencia de las especificaciones. 4, establecer liderazgo. 5, eliminar eslogans vacíos. 6, eliminar cuotas numéricas, no estándares. 7, establecer entrenamiento dentro del trabajo, aprenden observando. 8, desechar temores, miedo a señalar. 9, romper barreras entre departamentos. 10, tomar acciones para lograr la transformación PHVA. 11, mejoramiento constante y siempre el proceso de producción y de servicio. 12, desistir de la dependencia en la inspección en masa. 13, remover barreras para apreciar la mano de obra. 14, reducir vigorosamente mejora de la productividad. El ciclo PHV es actuar, planificar y verificar. Planificar significa establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y de las políticas de la organización. El concepto hacer es implementar los procesos. El concepto verificar lo podemos ver como realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto e informar sobre los resultados. Y el concepto de actuar se toma como acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. Kaworu Ishikawa fue el primer autor que intentó destacar las diferencias entre los estilos de administración japonés y occidentales, precursor de los conceptos sobre la calidad total en Japón. El control de la calidad, en pocas palabras, fue definido por él como desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad. Sus aportaciones: creación del diagrama causa-efecto o espina de Ishikawa, o en inglés Fishbone Diagram. El diagrama de Ishikawa ayuda a graficar las causas del problema a resolver. Tiene la ventaja de que permite visualizar de una manera muy rápida y clara la relación que tiene cada una de las causas con las demás razones que inciden en el origen del problema. En algunas oportunidades son causas independientes y en otras existe una íntima relación entre ellas, las que pueden estar causando en cadena. Introducción en los sistemas de gestión de la calidad, las 7 herramientas de calidad, y el primero es el histograma. Este es un gráfico de barras que muestra de forma visual la distribución de frecuencia de datos cuantitativos de una manera variable. En cuestión, muestra el número de veces que se repiten cada uno de los resultados cuando se realizan mediciones sucesivas. Esto permite ver alrededor de qué valor se agrupan las mediciones, tendencia central, y qué es la dispersión alrededor del valor central. La gráfica de control. Es la representación gráfica de los valores que toma una característica de un proceso. Permite observar la evolución de este proceso en el tiempo y compararlo con unos límites de variación ya fijados y utilizados de base para tomar decisiones. Se basa en una línea central que representa el promedio histórico de las características que se está controlando, y límite superior e inferior indica el máximo y mínimo que se calcula con los datos históricos. Y ahí podemos ver un ejemplo: la barra de en medio es la línea central y estos son los límites superior e inferior.
Diagrama de Pareto. Herramienta de análisis que permite clasificar los problemas, identificarlos y darles una solución. Es un gráfico de barras organizado de mayor a menor frecuencia que compara el nivel de importancia de todos los factores que intervienen en un problema o cuestión. Y aquí podemos ver un ejemplo de un diagrama de Pareto de izquierda a derecha y de mayor a menor. El primero es el mayor problema. Diagrama de causa y efecto. Diagrama que por su estructura también se llama diagrama de espina de pescado, lo cual consiste en una representación gráfica en la que se puede observar una línea en el plano horizontal, tal cual representa el programa a analizar. ¿Cómo elaborarlo? 1. Decidir las características de calidad a estudiar. 2. Dibujar un diagrama en blanco y escribir el problema de forma breve. 3. Escribir las categorías apropiadas al tema. 4. Realizar una lluvia de ideas. 5. Preguntarnos por qué a cada causa. 6. Enfocarnos las variaciones de las causas seleccionadas como fácil de implementar de alto impacto. Y aquí podemos ver un ejemplo, el problema y como su nombre lo describe, varias espinas donde tenemos el entorno, la máquina, el hombre, material, método y la medida como las posibles causas que pudieron originar el problema. Planillas de inspección. Sirve para recopilar de forma ordenada y estructurada de toda la información relevante que se genera en los procesos. Sirve para anotar los resultados a medida que se obtienen y al mismo tiempo poder observar la tendencia central y la dispersión de los mismos, por lo que no es necesario esperar a obtener todos los datos para disponer de información estadística. 1. Definir el problema. 2. Definir datos necesarios. 3. Planificar recogida. 4. Recoger datos. 5. Analizar e interpretar datos. Y 6. Presentar datos. Diagrama de flujo. Herramienta que permite presentar, mediante la utilización de símbolos estándares, las secuencias e interrelaciones de actividades que conforman un proceso. Aquí tenemos un diagrama de flujo y los símbolos pueden significar cosas diferentes. Por ejemplo, este cuadrado es un símbolo utilizado para mantener el comienzo o el fin de un proceso. Las líneas son líneas de dibujo que indican el camino que uno de los elementos del diagrama, o sea, hacia dónde voy. Y este símbolo, como un rectángulo, es un símbolo de documento. Entonces aquí podemos ver paso número 1 y nos va guiando las flechitas hacia cómo debemos seguirlo o qué debemos hacer. Six Sigma. Seis Sigma es una evolución de las teorías sobre calidad de más éxito desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial. Especialmente pueden considerarse precursoras directas. TQM, Total Quality Management o Sistema de Calidad Total. SPC, Statistical Process Control o Control Estadístico de Proceso. También incorpora muchos de los elementos del ciclo PDCA-DTM. Seis Sigma es una metodología de mejora de procesos centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta de Six Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de eventos u oportunidades de PMO, entendiéndose como defecto cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. Six Sigma fue iniciado en Motorola en el año de 1982 por el ingeniero Bill Smith como una estrategia de negocios y mejora de calidad, pero posteriormente mejorado y popularizado por General Electric. Six Sigma ha ido evolucionando desde su aplicación meramente como herramienta de calidad a incluirse dentro de los valores clave de algunas empresas como parte de su filosofía de actuación. Aunque nació en las empresas del sector industrial, muchas de sus herramientas se aplican con éxito en el sector de servicios de la actualidad. La metodología. DMAIC es la herramienta de la metodología Six Sigma o Six Sigma enfocada en la mejora de incrementar los procesos existentes. DMAIC es un acrónimo por sus siglas en inglés Define, Measure, Analysis, Improve y Control, de los procesos de la metodología definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Manufactura esbelta. ¿Qué es la manufactura esbelta? Son varias herramientas que le ayudan a eliminar todas las operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere, reducir desperdicios y mejorar las operaciones basándose siempre en el respeto al trabajador.
Es producir más con menos esfuerzo humano, menos equipo, menos tiempo, menos espacio, para así darle a los clientes lo que exactamente quieren. Basado en 4 principios. 1. Minimizar desperdicios. 2. Calidad a la primera. 3. Sistemas de producción flexible. Y 4. Mejora continua. Los objetivos de la manufactura esbelta son: reduce la cadena de desperdicios dramáticamente, reduce el inventario y el espacio en piso de producción, crea sistemas de producción más robustos. 4. Crea sistemas de entrega de materiales apropiados. 5. Mejora las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad. Los beneficios que nos puede dar la manufactura esbelta son reducción de inventarios, reducción de tiempo de entrega, lead time, mejora de la calidad, mano de obra, mayor eficiencia de equipo y disminución de los desperdicios. Las herramientas de la manufactura esbelta son las 5 S, justo a tiempo, Kanban, mantenimiento productivo, Total, que es el TPM, dispositivos para prevenir errores, que son los Poka-yoke, mejora continua, que es el Kaizen, y entre otros como el diagrama de Pareto, ciclo de servicio, ciclo Deming, QFD, 6 Sigma y Balance Scorecard. Las herramientas de la manufactura esbelta, pues como lo vimos, son la metodología de las 5 S. El nombre proviene de 5 palabras japonesas que son Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. Seiri significa despejar, clasificar, aclarar, desalojar. Seiton significa organizar, arreglar y ordenar. Seiso, limpiar, asear. Seiketsu, estandarizar, unificar. Y Shitsuke, disciplina y entrenamiento. Y los beneficios que podemos obtener son mejorar la seguridad, reducir el desperdicio, incrementar la eficiencia, mejorar nuestra imagen y desarrollar una actitud preventiva. Bueno, la primera S significa despejar. Despejar es separar las cosas útiles de las innecesarias, las suficientes de las excesivas y dejar en nuestro sitio de trabajo solo lo indispensable para realizar eficientemente nuestras labores. La segunda S es organizar. Organizar es ordenar los objetivos requeridos en nuestro trabajo de acuerdo a un método establecido, dándoles una ubicación específica que facilite su localización, disposición y regreso al mismo lugar después de ser usados. La tercera S es limpiar, que es mantener nuestros equipos e instalaciones limpios, ayuda a conservarlos en las mejores condiciones y con ello a obtener un mejor aprovechamiento de los recursos. Es preferible evitar que se ensucie algo a tener que limpiar. Cuarta S significa estandarizar. Estandarizar implica definir instrucciones para mantener las primeras 3 S. Es regular, normalizar o fijar especificaciones sobre cómo y dónde serán las cosas, tareas o actividades a través de normas, procedimientos, reglamentos, instrucciones o ayudas visuales. Quinta S es la disciplina. La disciplina es apegarse a las normas establecidas y cumplir las leyes y reglamentos que rigen nuestras actividades. Es lograr orden y control personal a partir de entrenar nuestras facultades mentales y físicas. Otra de las herramientas de las manufacturas esbelta es el Kanban. Este es un sistema de información que controla de modo armónico la fabricación de los productos necesarios en la cantidad y tiempo necesario en que cada uno de los procesos que tienen lugar tanto en el interior de la fábrica como entre distintas empresas. Kan significa visual y Ban, tarjeta tablero. En total, Kanban es una tarjeta visual. También se denomina sistema de tarjetas porque lo que utiliza son tarjetas que se pegan en los contenedores de materiales y que se despegan cuando estos contenedores son utilizados para asegurar la disposición de dichos materiales. Las tarjetas actúan de testigo de proceso de producción. Reglas para la implementación Kanban. El proceso posterior recogerá del anterior los productos necesarios en las cantidades precisas del lugar y monumento oportuno. 2. El proceso procedente deberá fabricar sus productos en las cantidades recogidas por el proceso siguiente. 3. Los productos defectuosos nunca deben pasar al proceso siguiente. Y 4. Balancear la producción. Los pokeyokes. Poka-yoke es una técnica de calidad desarrollada por el ingeniero japonés Shigeo Shingo en los años 1960, que significa a prueba de errores. La idea principal es la de crear un proceso donde los errores sean imposibles de realizar. Y en la actualidad pues tenemos muchos sistemas Poka-yoke. Kaizen.
Kaizen se originó a mediados del siglo XX en Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, Kaizen se convirtió en una forma de vida de las empresas japonesas. Algunos de los precursores más importantes de esta herramienta fueron Deming, Juran a finales de 1950 y principios de 1960. Involucra a todos en la organización, alta administración, gerentes y trabajadores. Kaizen es asunto de todos. La filosofía Kaizen supone que nuestra forma de vida sea nuestra vida en el trabajo, vida social o vida familiar, merece ser mejorada de manera constante. El propósito del Kaizen es eliminar o disminuir 7 desperdicios. La sobreproducción, las demoras, el transporte, inventarios, defectos y retrabajo, movimientos innecesarios e ineficiencia en el proceso. Los beneficios que podemos obtener si lo seguimos son incrementar la competitividad, éxito en el desarrollo de nuestros productos, reducción de costos, mejora de condiciones de trabajo, mejora de productividad, flexibilidad en los procesos. Aquí hay un ejemplo de cómo es el método tradicional contra el método Kaizen. El método tradicional pues nos permite hacer varios pasos y la mejora pues es gradual y lenta, es menos dinámico y más retador, mientras que el método Kaizen lo podemos tener de 5 a 10 días, el tradicional se puede dar en meses y todo el equipo Kaizen actúa. El método tradicional, pues cada quien hace una parte del trabajo, aparte de que la mejora puede ser más rápido, más dinámico y más retador. El mantenimiento productivo total TPM. El mantenimiento productivo total es una filosofía originaria de Japón que se enfoca en la eliminación de pérdidas asociadas con paros, calidad y costos en los procesos de producción industrial. Las reglas TPM fueron registradas por JIPM, Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta, en contra del enfoque tradicional del mantenimiento en el que unas personas se encargan de producir y otras de reparar cuando hay averías. El TPM aboga por la implicación continua de toda la plantilla en el cuidado, limpieza y mantenimiento preventivo, logrando de esta forma que se lleguen a producir varios accidentes o defectos. Es un sistema destinado a lograr la eliminación de 6 grandes pérdidas de los equipos, en efecto, de poder hacer factible la producción just in time, buscando la eliminación sistemática de los desperdicios. El objetivo del TPM lo podemos definir como conseguir un determinado nivel de disponibilidad de producción en condiciones de calidad exigible al mínimo costo y con la máxima seguridad para el personal que las utiliza y mantiene. Fase 1, mantenimiento de averías. Fase 2, mantenimiento preventivo. Fase 3, mantenimiento productivo. Y la fase 4, que es el TPM. Control estadístico del proceso. Es una metodología para vigilar el proceso, para identificar las causas especiales de variación y para señalar las necesidades de tomar alguna acción correctiva cuando sea apropiado. El proceso se considera fuera de control cuando éstas presenten causas especiales. Si la variación en el proceso se debe a causas comunes, se dice que el proceso está bajo control estadístico. Una definición práctica de ellos es que a través del tiempo tanto los promedios del proceso como las variaciones son constantes. SPC se apoya en las gráficas de control. SPC requiere que los procesos muestren una variación medible, no es efectivo en casos de nivel de calidad que se acerque a Six Sigma, es útil en las empresas cuando éstas inician sus esfuerzos de calidad. El control estadístico del proceso es 1, preparación, y este se basa en seleccionar la variable o atributo a medir. 2, determinar la base, tamaño y frecuencia de la muestra. C, definir la gráfica de control. El número 2 es la recolección de datos. Estas se pueden registrar los datos, calcular estadísticas relevantes, promedios, rangos, proporciones, etc. Trazar los datos estadísticos sobre la gráfica. 3, determinar los límites de control de prueba. Dibujar la línea central promedio del proceso sobre la gráfica, calcular los límites superiores e inferior. 4. Análisis e interpretación. Investigar la gráfica para buscar falta de control, eliminar puntos de fuera de control, recalcular los límites de control. 5. Utilización como herramienta para solución de problemas. Continuar con la recolección de datos y con el trazado. Identificar situaciones fuera de control y tomar acción correctiva. Y la número 6 es utilización de los datos de las gráficas de control para determinar la capacidad del proceso si así lo requiere. La gráfica de control está en 3. 1, para datos variables, interpretación de patrones en la gráfica de control. Es un punto fuera del límite de control, desplazamiento súbito en el promedio del proceso, ciclos, tendencias, abrazando la línea central, abrazando los límites de control y la inestabilidad.
B, vigilancia y control de procesos. C, estimación de las capacidades de los procesos. D, límites de control modificado. 2, especiales para datos variables. Se pueden graficar para datos o valores individuales. Y 3, para atributos, bueno, malo, pasa o no pasa. Defectos, no cumplen con las especificaciones. Y pasamos a las herramientas definidas. Una de ellas es el histograma. La definición de histograma la podemos obtener como una herramienta. Es una herramienta gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Un ejemplo que podemos ver lo podemos realizar en Minitab y saber cómo definir un histograma o saber realizarlo e interpretarlo. Bueno, el ejemplo dice, una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto catéter reservorio, catéter interno o subcutáneo usado para implantación quirúrgica, para la cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes 3 dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Y aquí nos dan las especificaciones. Tenemos 3 especificaciones: diámetro interior de 25 milímetros más menos 1 milímetro, diámetro exterior de 38 milímetros más menos 1 milímetro y la longitud, que son 65 centímetros más menos 3 milímetros. Previamente tenemos los datos capturados en Minitab y los vamos a abrir. Ok, aquí tenemos los datos capturados, el diámetro interno, diámetro externo y la longitud. Vamos a hacer un histograma. Tenemos aquí 2 opciones. La primera es, nos vamos a gráfica, histograma, seleccionamos with fit y pues seleccionamos cualquiera de los 3 que queramos ver primero. En este caso vamos a seleccionar diámetro interno y podemos ponerle un título. En este caso pues vamos a seleccionar diámetro interno y le vamos a dar OK. Y nos muestra un histograma muy básico. Aquí nos dice, podemos ver la campana de Gauss, cómo están distribuidos los datos. Nos muestra pues la media, la desviación estándar y el número de datos. La segunda opción que tenemos para analizar un histograma es, nos vamos a Start, nos vamos a Estadística Básica, Graphical Summary, y podemos analizarlo igual con la variable. Este es un diámetro interno. El nivel de confidencialidad o el nivel de confianza lo podemos dejar, por lo regular está en 95%. Lo vamos a dejar en 99% para ver cómo se comportan los datos. Y le damos OK. Este diagrama pues nos arroja una mayor cantidad de datos a comparación de la tabla anterior. Aquí nos hace la prueba de Anderson-Darling, que es la prueba de normalidad. Nos muestra el p-value, que es menor, es 0.159. Nos muestra la media, que la media es de 25.16, la desviación estándar, que es 0.50, y la variancia, que es la desviación estándar al cuadrado, que es 0.25. Los Sneuskis, que quiere decir que son los sesgos. Los sesgos son los datos hacia dónde están distribuidos. Si tenemos un sesgo negativo, significa que nuestra campana de Gauss está terminando del lado izquierdo y tenemos datos del lado izquierdo que pues nos están dejando o están haciendo más grande nuestra campana de Gauss. La kurtosis son los datos más pegados a la media. Esto nos indica cómo se comporta nuestra campana de Gauss. Nos dice que la kurtosis es negativa. Entre más comparada más pegada al 0, pues significa que
que es una campana perfecta. En este caso es una campana negativa, quiere decir que está, está distribuida de manera aleatoria, no tenemos todos los datos al centro. También nos muestra los datos, que son 125 los que estamos tomando, el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor máximo que estamos o tenemos capturado. También nos muestra el nivel de confiabilidad de la media. Esto quiere decir que el 99% de nuestros datos estarán de la media, estarán del 25 a 25.28. Si seleccionamos datos, el 99% caerá en el intervalo del 25 al 25.39 para obtener la mediana, y el 99% de los datos de la desviación estándar pues caerán de 0.43 a 0.59 datos. Ok, esta es un sumario más completo para un histograma. Vamos a analizar los siguientes. Nos vamos a Start, Estadística Básica, Graphical Summary. Vamos ahora a analizar el del diámetro externo. Recuerden, nivel de confianza va a ser del 99%, pero puede ser del 95%, que es el más recomendado. Ok, aquí podemos ver la prueba de Anderson-Darling, que es la prueba de normalidad. En este caso nos dice que el p-value es de 0.36. Cuando p es menor a 0.10, significa que los datos no son normales. En este caso es mayor, significa que los datos son normales. Nos está dando la media, que es 37.86, la desviación estándar, que es 0.23, la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. El sesgo, que es un sesgo negativo, este es de menos 0.2719, quiere decir que en nuestros datos hay un dato que está por el lado izquierdo. La kurtosis, recordemos, es el tamaño de nuestra campana de Gauss. Esto quiere decir que tenemos una kurtosis negativa, quiere decir que los datos no están pegados al nivel de la media, sino están distribuidos a lo largo de toda la campana. El número de datos, el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor máximo. Al igual, el 99% de nuestros datos caerán, si buscamos la media, caerán en el valor del 37.80, 37.91. El valor de la mediana caerá entre 37 a 37.95, y la desviación estándar, los datos caerán de 0.2 a 0.278, el 99% de los datos que nosotros tomemos. Ok, analicemos la última columna, estadística básica, graphical summary. Ahora revisemos la longitud. Longitud, le damos OK. Y estos son los datos que nos arroja la longitud. Esto nos da la prueba de Anderson-Darling, el valor de p-value, que es menor a 0.1, significaría que los datos no son normales. En este caso es mayor a 0.1, es 0.8. Los datos son normales dentro de la campana. La media es 66.25, la desviación estándar 1.19, la varianza de desviación estándar al cuadrado. El sesgo tiene un sesgo negativo muy pequeño, ligeramente. Tengo datos distribuidos hacia la izquierda, en este caso aquí se observan. La kurtosis es el tamaño de nuestra campana de Gauss. Esto quiere decir que donde están distribuidos mis datos conforme a la media. Entre más acercado al cero, pues significa que todos mis datos se agrupan en la media. Esto, tengo un sesgo negativo, significa que pues estos están distribuidos de manera total, ¿no? Alrededor de toda la campana. El valor mínimo 63.09, primer cuartil, la mediana 66.28, tercer cuartil, el valor máximo. El 99% de nuestros datos de la media caerán de 65.94 a 66.50. El nivel de confianza para el intervalo de la mediana, los datos caerán de 65.83 a 66.63. Y el 99% de los datos para la desviación estándar caerá entre el rango
rango de 1.02 a 1.42. Ok, continuamos con el siguiente ejemplo. Una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con el primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Especificaciones. Es un diámetro de 17 pulgadas más menos 0.05 pulgadas, el ancho exterior son 8 pulgadas más menos 0.025 pulgadas. Previamente tenemos los datos capturados en Minitab. Ok, aquí tenemos el diámetro del rin y el ancho del rin. Como ya sabemos, podemos obtener dos opciones para tener un histograma en Minitab. El primero de ellos es gráfica. Nos vamos a histograma. Seleccionamos with fit para que nos dé la campana de Gauss. El primero podemos seleccionar cualquiera de los datos. Vamos a seleccionar el diámetro del rin. Le podemos poner el título, ancho de rin. Le damos OK, le damos OK. Y obtendremos un histograma básico. El histograma básico, pues aquí nos muestra la campana, cómo se ven distribuidos los datos. Nos da la media, la desviación estándar y el número de datos. Vamos a hacerlo con la segunda opción que conocemos, que es un poco más completa, STAR, estadística básica, graphical summary. Vamos a seleccionar el diámetro del rin, vamos a dejarle el nivel de confianza del 99%. Le vamos a dar OK y aquí tenemos un histograma un poco más completo. Nos muestra la prueba de Anderson-Darling, que es la prueba de normalidad, donde el p-value tiene que ser menor. Bueno, si el p-value es menor a 0.1 significa que los datos no son normales. En este caso tengo un p-value de 0.4, los datos pues son normales. Nos da el valor de la media, que es 17.5, la desviación estándar, que es 0.014, y la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. El sesgo, que son los datos que se encuentran al final de nuestra campana, nos da un sesgo negativo, quiere decir que tenemos datos agrupados o que están haciendo que nuestra campana de Gauss esté un poco más alargada del lado izquierdo. La kurtosis es la cantidad, bueno, el dato que nos permite agrupar los datos en donde está la media. Si tenemos una kurtosis 0, muy pegada a 0, significa que la mayoría de nuestros datos están cargados alrededor de la media. Los datos, que son 125, el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor máximo de toda la agrupación de datos. También nos da el intervalo de donde el 99% de los datos caerán con el valor de la media. Sería 17.01, 17.018. El rango o el intervalo para la mediana, el 99% de nuestros datos que seleccionemos caerán en el rango del 17.011 al 17.020, y el de la desviación estándar, el intervalo del 99% de los datos que seleccionemos saldrá de 0.012 a 0.017. Veamos el otro ejemplo, que es el ancho del rin. Nos vamos a estadística básica, graphical summary, seleccionamos ancho del rin, dejamos el nivel de confianza igual del 99% y seleccionemos el ancho del rin. Pues igual manera nos da la prueba de Anderson-Darling. Recordemos que el valor de p-value, si es menor a 0.1, significa que los datos no son normales. En este caso tenemos muy pegado 0.23, o sea, aún tenemos datos normales. La media es de 7.99, la desviación estándar. La desviación estándar es de 0.0094, la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. El sesgo, tenemos un sesgo negativo. Quiere decir que tenemos un poco de datos agrupados del lado izquierdo. La kurtosis significa el tamaño de nuestra campana. Esta quiere decir que nuestra campana pues está un poquito como alta, porque nuestro valor es superior a 0. Entonces quiere decir que la mayoría de sus datos se están agrupando a la mediana. El número de datos, que son 125, valor mínimo, primer cuartil, la mediana, tercer cuartil y máximo. El 99% de confidencialidad
bueno, el intervalo de la media, si seleccionamos datos, el 99% de ellos caerán en el rango de 7.9895 a 7.9939. El intervalo para la mediana, si seleccionamos datos, el 99% de ellos caerán en el rango de 7.99 a 7.9953. Y la desviación estándar, el intervalo en el que caerán el 99% de nuestros datos que seleccionemos, pues será en este rango de 0.0081 a 0.0112. Y así tenemos un histograma un poco más completo. Continuamos con el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto, su definición es que es una gráfica de Pareto de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Y veamos un ejemplo. Una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Y este es un proceso SMT. Es una máquina y ahí se ponen las tarjetas y tenemos ahí soldadura. Entonces vamos a analizar los datos para ver en dónde se debe de enfocar los procesos de calidad. Y aquí tenemos varias fechas con varios defectos y la cantidad que hubo en esos defectos. Para hacer un diagrama de Pareto, nos vamos a ir a Start, Quality Tools, Pareto Chart y seleccionamos los primeros defectos, que son las barras que tenemos ya previamente capturadas, que son defecto. La frecuencia, pues vamos a definirlo por la cantidad. Y vamos a combinar los defectos con un porcentaje del 99.99%. Vamos a irnos a opciones. En este caso vamos a seleccionar el nivel de las X como un defecto y el valor de la Y como la cantidad. Y el título pues será diagrama de Pareto de agosto-diciembre. Entonces vamos a seleccionarlo. Le damos OK. OK. Y aquí tenemos un diagrama de Pareto de agosto-diciembre de las principales causas. Aquí podemos ver que una de las causas principales es con 1021 datos, es el corto por soldadura. De ahí le sigue ausente, el defecto ausente y el desalineado. Son los 3 principales defectos. Uno se podría enfocar en los 3 principales para atacar el mayor porcentaje. Entre ellos estaríamos atacando, si enfocamos en el primer defecto que es corto por soldadura, estaríamos atacando el 21.5% del total de los datos que están dando. Si nos enfocamos en el segundo, ya estaríamos atacando el 41.8 y si elegimos atacar los 3 al mismo tiempo, pues estaríamos eligiendo casi la mitad del porcentaje de defectos que se tienen en ese momento. Ok, continuamos con otro ejemplo. Una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso, realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Datos previamente cargados en Minitab. Y aquí tenemos la fecha en que se generó el defecto y la cantidad que se tuvo en ese entonces. Ok, nos vamos a ir a Start, Quality Tools, Pareto Chart, seleccionamos la primera tabla, pues sería defecto, la frecuencia va a ser la cantidad. Nos vamos a opciones, en opciones pues las gráficas de las X que van a estar abajo van a ser el defecto y las gráficas de la Y pues es la cantidad, queremos que nos defina
cómo es, ¿no? Y el título pues es el diagrama de Pareto de agosto-diciembre de 2019, ¿no? En este caso tenemos combinarlos con una categoría del 99.99% de porcentaje. Le damos OK. Y aquí podemos añadirle los datos que tiene cada barra para saber cuál es el porcentaje. Como lo hemos visto, es de mayor a menor y los datos se agrupan de izquierda a derecha conforme mayor a menor. Okay, aquí podemos ver que las malformaciones es el principal defecto. Si decidimos atacar este defecto, estaríamos atacando el 29.3% de los defectos. Si tomamos el segundo defecto, que es la coloración incorrecta, estaríamos atacando la mitad de los defectos reportados durante ese mes. Entonces, sería el 56.8%. Continuamos. Ahora vamos a ver el diagrama de causa y efecto. La definición del diagrama de causa y efecto es que el diagrama de causa y efecto de Ishikawa, también conocido como diagrama de pescado o fishbone, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones causa-efecto y facilitan la resolución de problemas desde el síntoma pasado por la causa hasta la solución. En este diagrama se representan los principales factores, que son causas que efectúan las características de calidad en estudio como líneas principales, y se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que éstas representan todos los factores factibles de ser identificados. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Realiza un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Ok, esto lo vamos a realizar en el programa Minitab. Vamos a hacer un diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado. La forma de hacerlo es pues teniendo los principales causas que podemos obtener, como la mano de obra, la maquinaria o tooling, material, método, medición, medio ambiente. Y de ahí se desprende lo posible que lo puede estar causando, ¿no? En este caso, aquí tenemos la mano de obra, entrenamiento y disciplina, pero posteriormente para entrenamiento pues tenemos algunas subcausas. Entonces también es importante capturarlas para tener. Así sucesivamente tenemos varias que están efectuando. Ya que las tenemos capturadas, vamos a irnos a Start, Quality Tools, causa y efecto. Y pues aquí básicamente tenemos varias causas y sus etiquetas con lo que podemos ocasionar, y aquí podemos poner el título. El título principal pues es la cabeza de nuestro problema, que es el corto por soldadura. Aquí podemos seleccionar la mano de obra. En este caso, el primero, pues aquí nos da las etiquetas, que es el personal. En ese personal tenemos pues la mano de obra. En las máquinas, pues tenemos la máquina y herramienta. Pero para mano de obra, pues sí, creo que sí tenemos algunos subtemas. El primero de ellos, pues, es entrenamiento. Para entrenamiento tenemos algunos subcausas que se pueden desprender de ese entrenamiento, las capturamos. Después, como seguíamos para maquinaria, pues tenemos máquina y tooling. Algunos subtemas o subpatches podrían ser la impresora, el horno y el stencil. En este caso los seleccionamos, que es la impresora, el horno y el stencil. Le damos OK. Después seguimos con el material. En este caso tenemos el material. Vemos cuáles son sus causas. En este caso para material son soldadura, componente y PCB. Vamos a seleccionarlas, que es soldadura, componente y el PCB. Componente y PCB. Después sigue el método. Seleccionamos método, vamos a ver a subcausas. Tenemos que setup y limpieza. Vamos a quitarlos y volverlos a setup. Y
limpieza, le damos OK. Luego del método tenemos la medición. En este caso la medición la vamos a capturar. Vamos a ir a los subcomponentes. En este caso la medición tenemos calibración como posibles subcausas, calibración, viscómetro, precisión e inspección. Solo tenemos para calibración y inspección. Le damos OK. Y por último tenemos el medio ambiente. Seleccionamos medio ambiente, sus subcausas, pues puede tener temperatura y humedad y solo posibles subcausas pues tenemos temperatura. Le damos OK, ya agregamos el efecto y el título que es diagrama de causa y efecto corto por soldadura. Le damos OK. Y nos genera nuestro diagrama de causa y efecto de corto por soldadura. Aquí tenemos la cabeza, que es el corto por soldadura, y empezamos a tener aquí las posibles causas, que son el personal, la materia, las mediciones, el medio ambiente, los métodos y las máquinas. Entre ellas pues tenemos que es las posibles causas, que es el entrenamiento, la disciplina, y para el entrenamiento tenemos subcausas, que es deficiente y no entrenamiento. Igual para material, pues tenemos soldadura, el componente y el PCB, y tenemos algunos subcausas, como en la soldadura, problemas con el flux, caducidad, manejo, viscosidad, para el componente tamaño, acabado, para el PCB registro y pandeamiento. Para las mediciones tenemos calibración, viscómetro, precisión e inspección, pero para calibración tenemos una subcausa que es la incorrecta y la inspección. Y así sucesivamente podemos ir analizando nuestro diagrama de causa y efecto, diagrama de Chicago. Continuamos con otro ejemplo. La empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere realizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es componente desalineado. Realizar un diagrama de causa y efecto para realizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Previamente ya tenemos capturados los defectos que involucran los 6, que es la mano de obra, la máquina, material, método, medición y medio ambiente. Entre esos causas tenemos unas subcausas, por ejemplo para entrenamiento, pues no entrenamiento deficiente. Para la maquinaria en la causa de montaje tenemos subcausas, y esto lo podemos analizar mediante un diagrama de causa y efecto. En nos vamos a ir a Start, Quality Tools, causa y efecto, y podemos empezar a realizar la carga de información. En el personal pues tenemos la mano de obra y su subcomponente tenemos que es entrenamiento. Lo seleccionamos y después nos vamos a máquina. Seleccionamos máquina o tooling. En sus subcausas podemos tener varios. Entre ellos tenemos montaje, alimentador y boquilla. Tenemos cargado los 3, que es montaje, alimentador y boquilla. Después tenemos materiales, cargamos materiales, sus subcausas. De los materiales pues tenemos un componente, nada más. Le damos OK. En métodos, seleccionamos métodos, sus subcomponentes. En este método tenemos setup y librería. Las únicas subcausas que tenemos es el setup. Seleccionamos setup, le damos OK. Después tenemos la medición. Seleccionamos medición, seleccionamos sus posibles subcausas que podamos tener. Para la medición tenemos calibración y precisión. Nada más tenemos calibración como una posible subcausa que se puede ver. Y después tenemos medio ambiente. Seleccionamos medio ambiente, sus posibles subcausas, y tenemos vibración e iluminación. En este caso seleccionamos vibración
iluminación, le damos OK. Ponemos la cabeza del diagrama, que sería un componente desalineado, que es el efecto que estamos analizando, y su título, que es diagrama causa y efecto de nuestro defecto, que es componente desalineado. Le damos OK, esperamos unos minutos. Y aquí obtenemos nuestro diagrama de causa y efecto de componente desalineado. Tenemos la cabeza, componente desalineado, personal, material, medición, medio ambiente, método y máquinas. Dentro de el personal tenemos entrenamiento y disciplina. El entrenamiento tiene unas posibles subcausas, que es deficiente y no entrenamiento. El material tiene componente IPCB. En el componente no área de contacto. En las mediciones tenemos la calibración y la precisión, y pues dentro de la calibración las subcausas son no realizada o deficiente. En las máquinas pues tenemos la boquilla, el alimentador y el montaje, y para cada una de las causas tenemos sus subcausas, que aquí se pueden ver. Para los métodos tenemos el setup o la librería. En este caso, el setup tiene unas posibles subcausas que pueden estar causando también los daños a componentes desalineados. Y el medio ambiente tenemos la iluminación y la vibración. En los dos tenemos unas posibles subcausas, como la máquina o o la cámara de reconocimiento, que pueden estar causando defectos de componentes desalineados. Continuamos. Definición de diagrama de correlación. Existe una relación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza en la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló. El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema y un caso positivo de qué tipo es la correlación. Aquí podemos ver los tipos de la correlación: correlación positiva, correlación negativa y cuando no hay correlación entre los datos. La correlación positiva quiere decir que de izquierda a derecha los datos van ascendiendo. De la correlación negativa quiere decir que de izquierda a derecha los datos van descendiendo su tamaño y su efectividad. Y la no relación, pues todos los datos están agrupados por donde quiera, no hay relación entre ellos. También tenemos una escala del coeficiente de correlación R. La no correlación significa 0, el 1 positivo hay correlación y el 1 negativo no hay correlación, ¿no? Hay una correlación negativa y una correlación positiva, y el 0 es una correlación. También los valores están de negativo a positivo, y aquí podemos ver como una gráfica donde podemos ver estructurarnos. Método de valor P, probabilidad. Si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia, que concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Si el valor P es mayor que el nivel de significancia, se concluye que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. El valor de confianza es del 95% o 0.95. El nivel de significancia es 1 menos el valor de confianza, 5%, 0.05. El valores de confianza comunes es de 90, 95, 99. Y los niveles de significancia comunes es 0.10, 0.05 y 0.01. Ahora veamos un ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de la máquina de impresión es un factor que afecta en su principal efecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación en los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes de cortos por temperatura. Y aquí vamos. Tenemos datos previamente capturados en Minitab, en el día, la temperatura y los defectos, y vamos a ver si existe alguna correlación. Podemos tenerlo mediante dos formas. El primero de ellos nos vamos a Start, estadística básica, y buscamos correlación.
Aquí vamos a seleccionar lo que queremos saber, que es la temperatura y los defectos. Sí, el día no me importa, quiero saber la correlación entre la temperatura y los defectos. Y pues vamos a tener que revisar esos dos. Le damos OK. Y pues aquí nos arroja la correlación que hay en ellas. Vamos a volver a hacerlo. Aquí nos dice que es 0.89 la correlación que hay entre ellos y el pi-value es 0.00. Si recordamos que la correlación conforme a la información que tenemos previamente, nos dice que si el valor de P es menor o igual al nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. El valor de P que nos está dando aquí es 0.000. Si es menor, pues no nos dice. Entonces, como dice aquí que se concluye que si el valor de P es menor, si el valor de P es menor o igual al nivel de significancia, que se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar que la información es la correlación es lineal. Entonces, el valor de P me está diciendo que es de 0.05. Nivel de significancia es 0.05 y es menor. Entonces, podemos afirmar que existe una correlación para decir que es lineal, pero lo vamos a comprobar mediante las gráficas. Nos vamos a gráficas. Scatter plot. Primero vamos a hacerlo con with regression y vamos a seleccionar en las X pues la temperatura y la variable de las Y pues vamos a seleccionar las variables, ¿no? Que nos van a decir el número de datos. Vamos a agregarle una etiqueta, el diagrama de correlación de temperatura contra los defectos. Le damos OK. Y aquí podemos ver cómo hay una correlación lineal positiva. Los datos van incrementando conforme se van alargando. Con eso podemos concluir que existe una correlación, una correlación lineal en esta gráfica, ¿no? Entonces, ese es uno. La siguiente forma que podemos tener una correlación de los datos es mediante el asistente. Nos vamos a regresión. Y en la regresión nos va a preguntar de cuántas variables estamos hablando. En este caso solamente es una correlación simple de dos datos. Le vamos a dar simple regresión. En la columna de las X, pues queremos saber el número de datos, el número de defectos y la temperatura. Le damos en lineal, aunque ya lo podemos hacer cuadrática, pero en este caso pues ya sabemos que es lineal. Vamos a ver cómo se comportan los datos. Le damos OK. Y nos arroja una serie de datos un poco más completos. En este caso podemos ver un reporte de sumario. En este caso vemos que el valor, si es una correlación lineal, un modelo lineal, nos da su fórmula. En este caso podríamos calcular cómo caerían los datos. Abajo de las X tenemos las temperaturas, los defectos la Y. Y nos pregunta si existe una relación entre X y Y. La respuesta es sí. Por eso que tenemos el valor de P, que era de 0.5. Si es menor a P, pues sí existe un valor de dato. Entonces P es menor a 0.01 si hay una relación. La variación por modelo es alta, significa que estamos a un 80.87% y la correlación entre X y Y pues es de 0, es una correlación positiva, es de 0.90.
como lo veíamos aquí o como lo vimos en un inicio, ¿no? No estamos aquí, por eso es una relación positiva. Esta es la primera gráfica que nos arroja. La segunda, pues es un reporte. Vemos aquí algunos datos fuera, pero aún así no sigue siendo una correlación lineal. Aquí podemos ver una gráfica residual o de diagnóstico. En esta también vemos todos los puntos cómo se encuentran agrupados y de igual forma volvemos a ver esos 5 puntos fuera. Aquí de igual forma nos da un reporte de predicción. En este caso me dice que si, bueno, no existen valores negativos, me dice que si tendría yo una temperatura de 19.2, pues no tendría yo ningún rechazo. Pero en caso si yo me llego a una temperatura de 30, yo tendría un rechazo de 13 piezas, de 9 a 18 piezas, ¿no? Entonces aquí puedo tener una predicción de cómo estaría mi temperatura si esta cambia, ¿no? Y pues aquí nos da un reporte, nos da el número de datos, los números de datos que estuvieron inusuales o están fuera, la normalidad y pues la evaluación completa del modelo, ¿no? Continuamos. El siguiente ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere realizar si el nivel de succión presión de vacío medio en megapascales, MPa, en sus máquinas de montaje es un factor que afecta sus efectos de componentes desalineados. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión promedio en las máquinas de montaje y los defectos resultantes de componentes desalineados. Ok, veamos cómo se está comportando. Vamos a realizar los datos y hacer un diagrama de correlación. En este caso podemos hacerlo de las dos formas que conocemos. La primera es mediante STAT, estadística básica y correlación. Vamos a seleccionar los dos datos que tenemos aquí, que queremos la succión en megapascales y el número de defectos. Le damos OK y nos arroja una correlación de menos 0.93. Si volvemos a nuestras gráficas iniciales, menos, pues hay una correlación negativa, pero existe una correlación. Y el valor de P debe ser menor a 0.05 para que exista, es una correlación negativa fuerte y si existe, ¿no? Entonces está el valor de menos 0.93, estaría ubicando de menos 0.8 a menos 1. El valor del nivel de significancia es de 0.05. Si P es menor a esto, significa que existe una afirmación de una correlación lineal. Entonces ya lo comprobamos, lo podemos ver mediante la gráfica, scatter plot, with regresión. Para las X vamos a poner pues los datos, que es la succión. Y para las variables Y vamos a ver el número de datos. Le damos OK. Y con esto comprobaremos que tenemos una correlación negativa. Todos los datos van hacia abajo. Y de igual forma comprobamos que es una correlación lineal. Vamos a ver que nos arrojan los datos con el asistente. Regresión. Es una regresión simple. Tenemos solo dos datos. En las variables igual de X queremos saber el número de defectos y en las Y, perdón, el número de defectos y en las X pues queremos saber los valores. Es una correlación lineal. Y de igual manera podemos ver que es una correlación lineal. Nos da en el reporte de sumario nos da la fórmula para predecir. Es una correlación lineal negativa, va hacia abajo. Nos pregunta si existe una relación entre X y Y. Nos
Sabemos que sí, porque el valor de P es menor a 0.05. ¿Cuál es el porcentaje de variación para el modelo? Ya habíamos visto que estamos en 89, 96. Es una correlación alta. Y pues la correlación que existe entre Y y X pues es de 0.93. De igual forma habíamos visto que es negativa y estamos en una correlación negativa fuerte, ¿no? En este caso vemos algunos puntos fuera, 2, 4, 6, 7, 7 puntos. De igual forma nos arroja un modelo cuadrático. De igual forma aquí podemos ver los datos de forma residual, cómo se ubican alrededor de la tabla y el valor de 0 de la media. Pues en este caso no hubiera correlación si todos estuvieran agrupados aquí en 0. Podemos ver algunos datos que están fuera. Y aquí podemos comprobar un reporte de predicción. Mientras los datos estén de manera significativa, por ejemplo, si yo tengo 3.4 datos de succión presión datos, yo tendría un total de 28,41 defectos, ¿no? Mientras más alto esté, pues significa que yo no voy a tener defectos, ya que no existen datos negativos para este tipo de predicciones. Y pues de igual forma nos da el número de datos 125. Los 6 puntos que vemos que son inusuales. Y nos da la prueba de normalidad, ¿no? Que los datos son normales. Continuamos. Y llegamos con el gauge R&R. Definiciones. Un MCA es un análisis del sistema de medición. Es un experimento que busca identificar los componentes de la variación en la medición, así como los procesos que produce un producto pueden variar. El proceso de obtención de las mediciones y los datos pueden tener variaciones y producir defectos. Un estudio R&R del sistema de medición estima cuánto de la variación total del proceso es causado por el sistema de medición. La variación total de un proceso consta de la variación de parte a parte más la variación del sistema de la medición. La variación del sistema de la medición consta de repetibilidad y reproducibilidad. Aspectos a considerar al realizar un MCA. Realizar las mediciones en orden aleatorio. El procedimiento de medición debe estar documentado. Los operadores deben entrenarse antes de realizar el estudio. Cada operador debe asegurar el mismo procedimiento paso a paso para obtener las mediciones. Pasos para realizar un MCA. Preparación del estudio, evaluar la estabilidad, evaluar la resolución, determinar la lineabilidad, determinar el R&R. Propiedades de un equipo de medición. Exactitud. Es la cercanía entre el promedio de un gran número de mediciones experimentales de una característica y el valor de una referencia de esa característica. La exactitud se compone de 3 elementos. Lineabilidad. Es la diferencia entre los valores de las vías en todo el rango operativo esperando del instrumento de medición. Sesgo. Es la diferencia entre el valor promedio de todas las mediciones y el valor de referencia, el valor número usado para medir la exactitud. Estabilidad. Es la constancia del desempeño conforme transcurre el tiempo. Puede evaluarse usando una gráfica de control. Precisión. Es una medida del grado de repetibilidad entre las mediciones. Se denota como estándar o gauge, que es la desviación estándar del sistema de medición. La precisión se puede separar en dos componentes. La desviación estándar al cuadrado gauge es igual a la desviación estándar repetibilidad más la desviación estándar al cuadrado reproducibilidad. 1. Repetibilidad. Es la variación debido al dispositivo de medición o la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte repetidamente con el mismo dispositivo. Es la variación en las mediciones con las condiciones idénticas. 2. Reproducibilidad. Es la variación debido al sistema de medición. Es la variación observada cuando diferentes operadores miden la misma parte utilizando el mismo dispositivo. Es decir, que la repetibilidad es la variación debido al dispositivo de medición, a la variación observada cuando el mismo operador mide la misma pieza y la variación de las mediciones con las condiciones idénticas. Y diferencia entre exactitud y precisión. Aquí podemos observar que todos los puntos cuando son exactos y precisos caen casi siempre en donde mismo. Cuando es inexacto pero preciso, todas se encuentran dentro de nuestro nivel de especificación, pero todas están fuera o lejanas o dispersas. Exacto pero impreciso. Todas se encuentran dentro de nuestro nivel de especificación, pero no todas están agrupadas, están dispersas. Y inexacto e impreciso, pues tenemos datos fuera, datos por todos lados, no concuerdan uno con el otro, etc.
Resolución es determinar si el sistema de medición puede detectar y distinguir entre pequeños cambios en la característica medida. Resolución inadecuada. Hay solo 1, 2 o 3 valores posibles para el rango. Hay solo 4 valores posibles para el rango cuando el tamaño de subgrupo es mayor o igual a 3. Resolución adecuada. Hay al menos 5 niveles distintos en las gráficas de rango. La unidad de medida más pequeña debe ser menor a 1/10 de variación total del proceso. Y es 6 por la desviación estándar. Y veamos un ejemplo. Una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice de alto rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores, cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Especificación de la parte 18. Especificación de la parte es 18 milímetros más menos 0.05 milímetros. Y datos previamente cargados en Minitab. Veamos cómo hacer un estudio de gauge R&R en Minitab. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir pues cómo van a estar estructurados el nivel por los operadores. En este caso podemos irnos o podemos basarnos en los pasos que se hacen para un gauge R&R. En este caso tenemos que hacer la preparación del estudio. Si lo queremos hacer desde cero de Minitab, tendríamos que definir estas 3 columnas. Estas 3 columnas me dicen aleatoriamente cómo van a estar, ¿no? En este caso nos vamos a Start, Quality Tools, y vamos a hacer un Gauge Study. Y vamos a crear una hoja de gauge study. En esta hoja podemos definir la cantidad de personas que quiero y la cantidad de piezas. En este caso tengo 15 partes, 4 operadores y el número de réplicas que van a hacer son 3. En este caso nos puede arrojar cómo lo vamos a ir haciendo. El operador 1 primero la pieza 13, luego la 6, luego la 1, luego la 2, luego la 11. ¿Okay? Después nos dice que debemos de evaluar la estabilidad. La estabilidad la podemos evaluar mediante Start, Quality Tools, Gauge Study, no, Capability Six Pack y normal. En este caso queremos saber qué es la medición, el subgrupo que es 1. Y vamos a hacerlo mediante la especificación mínima y la especificación máxima. La especificación mínima, recordemos que es 18 más menos 0.5, 17.95. La especificación máxima es 18.05. Y le damos OK. Vamos a hacerlo otra vez. Start, Quality Tool, Six Pack normal. OK. No me está mostrando. Ok, aquí está. Process Capability Six Packs Report for medición. En este caso nos presenta algo muy completo, el histograma que ya conocemos normalmente, datos menores, datos mayores, y cómo se está comportando la campana de Gauss, ¿no? ¿Dónde están distribuidos los datos? Tenemos datos distribuidos. La prueba de normalidad de cómo están los datos, tenemos datos dentro, datos fuera. Una gráfica de cómo se comportan cada una de las partes o las dimensiones, el rango, la media, datos más arriba, todos están dentro. De igual forma, el movimiento de estas partes y las observaciones, ¿no? Aquí podemos ver también
cómo se comportan mediante la desviación estándar y cuál es nuestro CPK, nuestro PPK y nuestras partes por millón, ¿no? Entonces aquí hacemos el primero, que era evaluar la estabilidad. Luego vamos a evaluar la resolución. La resolución se llama en STAR, estadística básica, graphical summary. Queremos saber la medición, que son los datos que estamos tomando de referencia. El nivel de confianza lo podemos tener de 90, 95, 99%, lo vamos a dejar en 95%, le damos OK y pues aquí este es un histograma que ya hemos visto antes, nos arroja el valor de p-value, el valor de p-value es menor a 0.05, significa que los datos son normales, la media, la desviación estándar, la varianza, el sesgo, tenemos un sesgo negativo, hay más datos al lado izquierdo, la kurtosis es un valor negativo, significa que todos los datos, nuestra campana es más chaparrita, todos los datos están distribuidos de manera a lo largo de toda la campana, el dato mínimo, dato máximo, la mediana, los cuartiles y los niveles de confianza si elegimos cada un dato en el rango en el que van a caer. ¿Ok? Entonces este es el tercero. Evaluación de la resolución, luego determinar la lineabilidad. ¿Cómo determinamos la linealidad? Nos vamos a Start, Quality Tools, Gauge, Gauge Linear Bias Study y vamos a seleccionar las partes, la referencia, la medición, que es lo que nos interesa medir, y cómo tenemos el porcentaje de variación. Recordemos que es la desviación estándar multiplicado por 6, ya nos habían dado la desviación estándar, este es un total de 0.138. Le damos OK y aquí nos da la lineabilidad, que es el 2%. Esto le tendríamos que sumar a nuestro porcentaje que nos dé para saber si el porcentaje de Gauge-R es aceptable. Y por último tenemos que evaluar, determinar el RIR. ¿Cómo determinamos el RIR en Minitab? Nos vamos a Start, Quality Tools, nos vamos a Gauge Study y nos vamos al Gauge R&R Study Crosset. Vamos a determinar las partes, los operadores y la medición, y pues va a ser una gráfica de ANOVA. En este caso aquí tenemos el total de lo que nos está dando, o un reporte un poquito más completo. Nos está dando los componentes de variación. Nos dice que la contribución por el valor de parte a parte, la reproducibilidad, repetibilidad, nos dice que la repetibilidad es lo que está ocasionando y una variación del 15.15%, es decir, entre los operadores. Nos da la medición de parte a parte, cómo se está comportando cada una de las 15 partes, la medición que tienen cada uno de los operadores. Esto significa la cajita, es decir, que el empleado rosa tiene un poquito más de variación, tiene rangos de 17.98 a 18.02 y se mantiene con una media de 18. La variación que existe entre las partes por operador y el rango por operadores, cómo se estuvieron manteniendo sus dimensiones, y la gráfica en R por operadores, es decir, todas estuvieron dentro, estuvieron fuera, ¿no? También nos da un poco más completo aquí, que nos permite analizar también los datos. Esto no quiere decir que es un valor de 0.00 la P de las partes, significa que los datos son normales, sin interacción. De igual forma los datos son normales. La varianza de componentes de Gauge R&R nos da un total de 2.3, la repetibilidad es de 2.30, significa que la repetibilidad es lo que nos está aquí causando un poco de ruido en lo que es el de Gauge R&R, ¿no? Ni siquiera son los operadores, son los operadores entre ellos mismos con el equipo de medición. La evaluación del gauge nos da un total de el RIR, que este es el que nos importa, que es el 15.15%. En este le vamos a sumar a lo que ya nos había salido anteriormente, que era el porcentaje
de lineabilidad, que es 0.2, es muy chico. Quiere decir que 0.2 más 15.2 es igual a 15.35. Esto quiere decir que nuestro gauge pues, puede ser aceptado dependiendo con ciertas condiciones, ¿no? Dependiendo de la industria en la que nos encontramos haciendo este gauge. De 0 a 10 pues se considera algo aceptable, no necesita ninguna mejora. De 10 a 30 pues significa que puede ser aceptado con oportunidades de mejora, y del 30% o menos pues es un gauge rechazado. En este caso pues es un gauge aceptado con oportunidades de mejora, y así concluimos con este gauge R&R. Veamos otro ejemplo. Una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica, y además tiene un índice de alto rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 3 inspectores, cada uno realizó de medición de 30 piezas, los cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Especificación: diámetro catéter es de 3 milímetros más o menos 0.05. Veamos previamente los datos guardados en Minitab. Y volvemos a realizar un estudio. En este caso nos vamos primero, ya sabemos cómo podemos determinar los componentes, nos vamos a Start, Quality Tools, Gauge Study, y podemos crear una hoja de estudio. Aquí podemos poner el número de las partes que queremos, el número de operadores y el número de réplicas que tendremos, y nos dará, pues esto lo podemos imprimir y así podemos realizar nuestro estudio, ¿no? Después volvemos a nuestra presentación para ver qué es lo que sigue. Después tenemos que evaluar la estabilidad. ¿Cómo evaluamos la estabilidad de Minitab? Nos vamos a Start, Quality Tools, Six Pack Normal, y volvemos a hacer la medición. Queremos evaluar la columna de la medición en subgrupos de 1, la especificación mínima, la especificación máxima, y nuevamente tengo problemas. Start, Quality Tools, Six-Pack normal. Ok. Ok, de ahí nos vamos. Bueno, ya sabemos cómo por alguna razón no me está dejando. De ahí nos vamos a evaluar la resolución. La resolución la podemos igualar con 3. Start, estadística básica, sumario de gráfica. Vamos a evaluar la medición con un nivel de confianza de 99, y sabemos que tenemos un sesgo inclinado hacia el lado izquierdo con datos que están en el lado negativo, lo que nos hace la campana de Gauss un poco achicada. De ahí nos vamos a ir a calcular, determinar la lineabilidad. La lineabilidad la determinamos conforme a Start, Quality Tools. De ahí nos vamos a Gauge Study y elegimos el bias, las partes, la referencia, la medición y el proceso de variación en nuestra desviación estándar multiplicado por 6. Le damos y aquí nos da nuestro porcentaje de lineabilidad, que es 7.3%. Ok, de ahí vamos a hacer nuestro estudio de Gauge R&R, Gauge Quality Tools, Gauge Study,
y vamos a utilizar el cruzado, que es de piezas no destructivas, parte, operadores y gráfica de ANOVA. En esta gráfica podemos entender que la repetibilidad es el que está causando más ruido con 34.94%, y este tiene, es el que está haciendo como que el gauge R&R esté un poco con su porcentaje, ¿no? El de la parte a parte, pues de igual forma sigue siendo el 93.69% la medición entre las partes. Hay algunos puntos que están fuera, hay alguien que no está concordando. La persona que tiene un poco más de datos o un rango más largo, pues es la persona que tenga su caja más grande, las partes por operadores y la gráfica de X barra por operadores y la gráfica de R por operadores, ¿no? Vamos a ver cómo salió nuestra gráfica. Aquí nos dice que en nuestras partes el valor de P es menor a 0.005, eso significa que los datos son normales. De igual forma lo podemos ver sin interacción, los datos. El gauge nos salió un total de 12.21 más el 7%, sería 19-20%. Con la repetibilidad nos dice que es la variación debido al dispositivo de medición o la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte repetidamente en el mismo dispositivo. Entonces es operador con instrumento, no es el instrumento. Y sería un total, esto nos da un total de gauge R&R de la repetibilidad de 34.95% más el 7% que ya teníamos de la lineabilidad, nos da un total de 42%. Esto, si lo observamos en alguna maquiladora como habitualmente se hace, pues sería un gauge que está rechazado, ¿no? Entonces tendríamos que volver a hacer el estudio. Y eso es todo. Total de ejercicios de la unidad número 1, 10. Ahora vamos a revisar un proyecto que son las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Tenemos aquí algunos proyectos que se aplican al campo laboral. El primero de ellos es el de acerca de un histograma. En Plauto Automotriz se realizó un estudio dimensional corto a prensados de terminales para determinar el comportamiento de los datos. Las especificaciones tomadas fueron de 2 milímetros más menos 0.2 milímetros, 5.55 más menos 0.1 milímetros. Realizar un histograma de las dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Ok, vamos a hacer un histograma, nos vamos a estar, estadística básica, gráfica Sumari. Y queremos analizar primero la dimensión 1 con un nivel de confianza del 95%. Veamos cómo se comportan estos datos. Ok, recordemos que nuestro valor de P debe de ser menor a 0.1 para demostrar que 0.1 para demostrar que nuestros datos, bueno, serían nuestros datos no son normales. En este caso es un valor menor. La P a 0.1 significa que nuestros datos no son normales y estos están evaluados. Nos da un valor, bueno, están acomodados alrededor de toda la campana. El valor de la media es 2.002, la desviación estándar, la varianza, la desviación estándar al cuadrado. El sesgo, tenemos un sesgo que se da del lado positivo, quiere decir que todavía tenemos datos de este lado, del lado derecho. La curtoxis es una negativa, significa que nuestra campana está chaparrita, todos los datos están agrupados a lo largo de toda la campana de Gauss. El número de datos son 32 por los que fueron tomados este estudio. El valor mínimo, el valor máximo y la mediana, y los niveles de confianza o los intervalos con el 95% del nivel de confianza de dónde caerían nuestros datos si tomamos un muestreo para la media, la mediana y la desviación estándar. Entonces estos datos no son normales. Ahora veamos el siguiente. Vamos a ver la dimensión número 2, a ver cómo se comporta con un nivel de confianza de 95%. Ok, esto nos quiere decir que el valor de P
es menor a 0.01, eso quiere decir que los datos no son normales. Tenemos un valor de 0.08, la media es de 5.52, la desviación estándar, la varianza. El sesgo, tenemos un sesgo negativo, quiere decir que tenemos nuestra campana de Gauss hacia el lado izquierdo. Y la curtoxis es positiva, de 2.0. Si tuviéramos una curtoxis a 0, pues todos los datos estarían agrupados. Esto quiere decir que tenemos una campana un poco alta. Todos los datos pues se encuentran agrupados de diferente manera. Entonces, es un poco ancha y alta. Valor mínimo, valor máximo y la mediana, y los intervalos para la media, la mediana y la desviación estándar. Si agarramos datos al azar, el 95% de ellos caerían en estos intervalos. Ok, para nuestros dos ejercicios, ninguno de estos datos pues se encuentran normales. Ahora veamos herramientas de la calidad de un Pareto. En planta automotriz, en área de contención temprana, se revisaron las cantidades de defectos reportados durante el mes de julio, realizar un diagrama de Pareto con los datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Datos previamente capturados en Minitab. Y aquí tenemos pues la fecha, el turno, el área, el número de parte, el código de defecto y la cantidad. Algunos días pues no tuvimos defectos y en otros días unos cuantos. Recordemos que el área de contención temprana son segundas inspecciones que se realizan antes de enviar al cliente cuando el producto es nuevo. Y como es una segunda revisión en planta, pues se supone que ya no debería de salir defectos, ¿no? Entonces veamos cómo hacer un diagrama de Pareto. Nos vamos a Start, Quality Tools y Pareto Chart. Queremos ver la distribución de los defectos, en este caso, código de defecto. La cantidad y un nivel de confianza de 95%, ¿no? Aquí podemos observar, podemos ponerle los datos a cada una de las barras. Esto quiere decir que tuvimos muy pocos defectos. Hubo 12 defectos, que fue el defecto CR20, que es el ferrul con falda, y la etiqueta rota. Si nosotros dos hacemos planes de acción para estos dos defectos, estaríamos atacando el 52.6% de los defectos, la mitad de ellos, es decir, reduciríamos la mitad de los defectos y ya no vendrían más defectos a esta área de contención temprana. Continuamos. En planta automotriz se realizó una retroalimentación por sello faltante en un componente. Realizar un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que puedan generar el defecto. Ok, en la planta, pues esta gomita roja no iba en el interior. Estos componentes para las plantas automotrices o carros, pues es a prueba de agua. Significa si no lo lleva, pues estaríamos realizando ahí algún defecto importante, ¿no? Entonces hubo una retroalimentación de eso. Se realizó un diagrama para analizar cómo estaba nuestra maquinaria, personal, etcétera. Y encontramos lo siguiente: tenemos mano de obra, maquinaria, material, método, medición, medio ambiente, entrenamiento, ¿no? Entonces, en la mano de obra, pues sí encontramos oportunidades de mejora en entrenamiento, en la tooling. La programación no detecta modo de falla, la fixtura no detecta el modo de falla, el material, pues no encontramos defectos, los kits vienen completos, el método, la liberación de la estación por el operador hay oportunidad de mejora, en la medición no hay defectos, esta es meramente ensamble. Medio ambiente no encontramos ningún defecto. En entrenamiento, pues ahí sí deficiente o no entrenado lo suficientemente los operadores que están en estación para detectar este defecto. Y pues las posibles causas, ¿no? Entonces vamos a hacer un diagrama de Pareto. Nos vamos a ir a Start, Quality Tools, causa y efecto, y vamos a reprogramar todo para hacerlo, ¿no? Entonces, en personal tenemos mano de obra y en personal tenemos entrenamiento y sí tenemos una
una subcausa, ¿no? Entonces buscamos entrenamiento, le damos OK. Las máquinas, maquinaria y tooling, sí tenemos posibles. El primero es programación y luego el segundo es fixtura. Luego en material, en subcomponentes pues no encontramos nada. En métodos, seleccionamos métodos. En métodos sí tenemos unas subcausas, que es liberación de estación. En medición, pues tampoco tuvimos algunas subcausas, no le agregamos nada. Y en medio ambiente, pues tampoco tuvimos ninguna subcausa, ¿no? Entonces aquí el efecto, nuestra cabeza de nuestro diagrama de causa y efecto sería sello faltante, y el título diagrama y causa y efecto por sello faltante, ¿no? Ok. Y aquí tenemos nuestro diagrama de causa y efecto por sello faltante. El problema es sello faltante. Para personal, material, medición, medio ambiente, método y máquinas. En realidad nuestro problema se concentra con el personal, las máquinas y los métodos para operarlas y realizarlas. Estos tienen algunas causas y sus causas tienen subcausas que nos pueden ayudar a verificar que este defecto no vuelva a pasar. Una vez atacado esto, se colocarían planes de acción para que este modo de falla no vuelva a ocurrir y no volvamos a tener ninguna retroalimentación de cliente. Continuamos. Y vemos la última herramienta de la calidad, que es el Gauge R&R. En Plauto Automotriz se realizó un estudio de 3 inspectores con 10 piezas midiendo 3 veces cada uno. El dispositivo de estudio es una cinta métrica. Realizó un estudio de R y R y determinar las conclusiones. La especificación de la pieza es 450 más menos 10 milímetros. Datos previamente cargados en Minitab. Ok, aquí tenemos datos, 3 operadores, 10 piezas, 3 veces realizaron la medición de cada pieza, ¿no? Entonces, como ya habíamos visto en la unidad número 1, necesitamos preparar el estudio, evaluar la estabilidad, evaluar la resolución, determinar la lineabilidad y determinar el R y R. Entonces nos vamos, primero, cómo determinamos cómo hacer las partes o qué parte medirlas. Nos vamos a Quality Tools, Gauge Study y crear un worksheet, ¿no? Entonces aquí vemos el número de partes, el número de operadores y el número de réplicas. Le damos OK y obtendríamos pues cómo hacíamos, lo imprimimos y pues hacemos aquí mediante nuestro estudio, ¿no? Entonces este es uno. Ya tendríamos la preparación del estudio. Ahora vamos a evaluar la estabilidad. La estabilidad se evalúa en Quality Tools, Quality Tools, Capability Spec, normal, medición, la especificación mínima, la especificación máxima y sus grupos, ¿no? Entonces, por alguna razón no me está dejando. Ok, por alguna razón no me deja. Ok, ya está seleccionado, medición, dimensión mínima, dimensión máxima, ok. Y aquí tenemos nuestro Six-Pack Report, que es la medición. Aquí tenemos los datos de la gráfica, el movimiento de las partes, las observaciones y pues el histograma. Podemos ver que todos los datos están dentro. De ahí sigue la evaluación de la resolución. La evaluación de la resolución lo hacemos mediante Start.
Start, estadística básica, Graphical Summary, y pues queremos saber la medición con un nivel de confianza del 95%, ¿no? Este es un histograma, este es un diagrama que ya conocemos, el valor es menor a 0.05, significa que los datos son normales. Y pues nos da la media, la desviación estándar, la varianza, el sesgo. Tenemos un sesgo 0, casi no tenemos desviaciones. La curtoxis es -2, datos distribuidos a todo lo largo de la planta. Solo tenemos dos tipos de datos, perdón, dos en la campana de Gauss, valor máximo, valor mínimo y la mediana. De ahí tenemos que determinar la lineabilidad que se le va a sumar al Gauge-R. En este caso la lineabilidad la podemos obtener mediante Start, Quality Tools, Gauge Study, que es Linearity and Bias Study, las partes, la referencia, y aquí tendríamos que buscar la desviación estándar que tuvimos en la gráfica pasada, que la desviación estándar es de 0.5. 0.5 por 6 nos da 3. En este caso sería de 3, y aquí nos da el porcentaje de lineabilidad, que es de 48.9%, ¿no? Entonces aquí está. Y vamos a hacer ya ahora sí nuestro estudio de Gauge-R o la validación. Nos vamos a Start, Quality Tools, Gauge Study y de piezas no destructivas, ¿no? Y la gráfica de ANOVA. Y aquí podemos obtener que nuestro Gauge-R tiene un resultado del 83.74%, donde la repetibilidad contribuye al 80% de estos datos. La repetibilidad en este caso pues es lo que tenemos entre la variación debido al dispositivo de medición y los operadores. En este caso, la repetibilidad es lo que más nos ocasiona que haya conflicto. En este caso, la medición de las partes es de 0 a 10. La medición de las partes entre las personas es muy similar. Las partes entre los operadores sí hay bastante variación entre ellos. Y la gráfica de operadores y de la R-chart y la X-bar chart, ¿no? Entonces sí hay muchísima diferencia, los datos no son constantes, no son iguales, no está habiendo repetibilidad entre los operadores. Lo podemos checar aquí, las partes contribuyen, son 0.1, significa que los datos no son normales. Lo podemos comprobar también con el total del Gauge-R, que es del 70.14, más la lineabilidad, que era de 48, pues estamos al 100%. En total, este Gauge-R pues no pasaríamos, tendríamos que realizar nuevamente el estudio dimensional con los operadores, estableciendo un método de dimensión y verificando que este se esté siguiendo o que sea repetido por los operadores para tener un mejor estudio de Gauge-R. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias.